ese observatorio para medir la pobreza en Argentina, los chiquitos rubios de ojos celestes que les gusta decir números, porque viste, cuando son rubios de ojos celestes la gente va y dice cualquier número, como ese que estaba ahí, y vayamos los que tenemos que ir de nuestro gobierno, al menos los que tenemos cosas para decir. No yo, convoquemos a los técnicos y digamos. Sí. El error nuestro es creer que 5N está de nuestro lado. Ah, bueno. Empecemos por ahí. Un poquito y un poquito. Ah, bueno. No está de nuestro lado. Ah, bueno. Entonces de repente hay que meter algo porque si no los tipos... Ah, si bueno, vos escuchás mucho, interesante. no está de nuestro lado todo el tiempo. Si ese 5N fuera realmente nuestro, le daría todo el tiempo a Víctor Hugo. Y no le pondría un montón de chiquitines alrededor que lo interrumpen a cada rato. O que la cucaracha le deben decir. Y Víctor Hugo dice, bueno, y ahora pasamos... y habla un pelotudito, otro pelotudito de los crímenes, pero no, Víctor Hugo lo está figurando a él. No, es verdad. Entonces el canal es un poquito de este lado. Conservémoslo, a ver si no. Sí, pero conservemos este poquito. Este poquito. Este poquito hay que conservar. Claro, claro. No, no, por eso, Guille, no te enojes. No te enojes tanto con Navarro que no se dé vuelta, por favor. Es muy interesante, ¿no? Bien, un congreso de monstruos, casi los tres juntos ahí. Bien. El jueves Eve tenía que declarar en indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi por el choreo de sueños compartidos y no fue, faltó sin aviso. De hecho ya había adelantado que no iba a ir. El juez la va a volver a convocar la semana que viene bajo apercibimiento de ser llevada por la fuerza pública. Mirá. No voy a ir a declarar, Martínez Giorgi. Metete en el orto la declaración. No voy a ir. Metete en el orto la declaración. No voy a ir. Bien. A ver, yo escribí ayer una nota en el diario sobre esto. Eve se cree San Martín. Claro, ella cree que nosotros le debemos la democracia a ella, digamos. Y es loco porque en el fondo ella no cree en la democracia, nunca creyó. La generación que ella reivindica, que es la generación del 70, y a mí me parece importante aclarar esto por los chicos, tampoco creía en la democracia. De hecho, la guerrilla combatió 3 gobiernos democráticos. Los montoneros y el ERP combatieron a Cámpora, a Perón y a Isabel. O sea, este verso de derecho contra la opresión, en algún caso fue y en otros no. Combatían gobiernos democráticos. Por eso digo que Eve tampoco reivindica la democracia ni cree en la democracia como sistema. Pero en cualquier caso ella se cree más allá de la ley. Ella se cree una especie de casta especial que está más allá de la ley. A ver, nada de esto tiene que ver con el rol de Eve en la dictadura. Nada, es otra discusión. ¿Cómo estuvo Eve en la dictadura? Bien. ¿Qué pasa con sueños compartidos? Estamos hablando de un delito común. Este no es un delito político, es un choreo común. Hay pibitos que se afanan a un maxi kiosco. Bueno, Joclender y Bonafini se robaron un plan de viviendas. Eso para mí es un delito común. No lo disfracemos de delito político porque no lo es. Ahora, no me vengan a decir la boludez de estábamos choreando y pensábamos en el socialismo, porque no. A mí me importa un carajo en qué estabas pensando cuando choreabas. Estamos hablando de un delito común. A ver, se afanaron cientos de millones en un plan de viviendas trucho. Algunas se hicieron, gran parte no. Le pagaban las madres a los obreros en negro. Las madres le pagaban en negro a los obreros. Las mismas que después hablan de las empresas multinacionales. Le pagaban en negro a sus obreros. No les hacían aportes jubilatorios. No les hacían aportes jubilatorios. O sea, como si estuvieran laburando por cupones en el Chaco. ¿Ok? Eso hace la empresa progresista Fundación de las Madres. Le paga en negro a la gente y no le paga los aportes. Entonces yo me pregunto, ¿Eve está más allá de la ley? Decidámoslo, si están todos de acuerdo con que Eve esté más allá de la ley, que el Congreso discuta una ley especial que se llame ley y podrá asesinar, robar y hacer cualquier cosa que no le pasará nada. Y listo. Artículo 2, archívese. Si esto no sucede, la pregunta es, ¿el juez Martínez de Giorgi, si no la cita, merece seguir siendo juez? La pregunta es, si el juez Martínez de Giorgi no es capaz
de actuar de acuerdo a la ley merece seguir defendiéndola? Nos falta mucho para saber esta respuesta, en una semana lo vamos a saber, porque esta semana que viene la tiene que citar. Y Eve tampoco va a querer ir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le mandan a la fuerza pública para llevarla? No se puede porque Eve está más allá de la fuerza pública. ¿Cuál sería la idea? ¿Qué hacemos? Pensemos qué haríamos cada uno de nosotros. A nosotros ni hablar, nos meten en cana y nos cagan a trompadas. Yo estoy diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si somos el juez? Cumplimos la ley, decimos no, hay gente que está más allá de la ley. ¿Qué haríamos? No es una discusión menor. Hablando de ley, otra historia. La justicia española condenó a Lionel Messi y a su padre Jorge a 21 meses de prisión por 3 delitos de fraude impositivo vinculados a ingresos publicitarios entre 2007 y 2009. Eso pasó en España. Acá hubiera entrado en la 14ª moratoria. Nos llegó de casualidad una carta de un nene conmovido frente a lo de Messi que le escribió un textito. A ver, escucha. Querido Lío, me llamo Gonzalo. Sí, como el perro de Higuaín. Quería decirte que sos mi ídolo y que me pone re triste que no pagues impuestos. Por mí, no juegues más a la pelota. Total, ya tenés más guita que Lázaro Báez. Pero no pagar impuestos es de garca. ¿Cómo te crees que se hacen las escuelas, o las rutas, o los hospitales? Sí, con los impuestos, posta. La selección sin vos no es nada. Bueno, con vos tampoco, pero ahora que no vas a estar más, por ahí tenés más tiempo para ponerte a hacer cuentas. Podrías empezar comprándote una calculadora. No es tan difícil. Yo estoy en 6º grado y te puedo ayudar. Es solo sumar y restar. Bueno, con lágrimas en los ojos, te pido, querido Lío, que pagues los impuestos. Con eso ya vas a ser mi ídolo otra vez. Te quiero, Lío. Te quiero ver garpando como hacemos todos. Atentamente, Gonzalo. Divino, ahí lo tenés a Goyo Stuart grabando la carta a Messi. Bueno, María Eugenia Vidal decidió iniciar un proceso de investigación contra Pablo Bressi. Bressi es el jefe de la bonaerense. Lo que Vidal intenta es determinar si, como dijo Carrió, Bressi tiene vínculos con el narcotráfico. Vos sabés que esto de la bonaerense se parece al iPhone. Todos los años te prometen una versión nueva, la gente se ilusiona y al final es más o menos lo mismo que el del año pasado. Macri anduvo de viaje, estuvo en Alemania con Angela Merkel. Ahí el presidente dijo que el único camino es la integración. Es cierto, los alemanes fabrican los Mercedes y nosotros al trapito, que los cuidan. Pero está bien, es como un juego de integración. La Sala 2 de la Cámara Federal de La Plata anuló los aumentos del gas en todo el país y ahora el tema fue a la Corte. Esto es sin duda una buena noticia porque por lo menos la gente va a poder seguir metiendo la cabeza en el horno cuando le llegue la factura. Los aumentos son, no sé si los vieron, bueno, los vieron y los sufren, son realmente un delirio. Mirá este, se multiplicó por 27 la factura de gas. De 142 a 3.854. Bien, para cerrar, un comentario sobre la AFA que a esta altura no tiene presidente, no tiene vocero, no se sabe quién nombra al técnico, o sea, es casi tan impresentable como los K. Después de la renuncia de Martino, nombraron a Julio Olarticoechea, que estaba hasta hace unos días a cargo del seleccionado femenino. Bueno, por lo menos ya tiene experiencia frente a un equipo sin huevos, por lo cual pensamos que Olarticoechea puede tener una buena trayectoria. Esta noche vamos a hablar de la morsa. Hay nuevas pruebas que implican a la morsa en casos de narcotráfico y después vamos a analizar la declaración jurada de Aranguren. Vamos a contarte cómo fue el reparto de guita entre Macri y los gobernadores, a quienes les dio más, a quienes menos, y un montón de cosas más que ahora te sigo adelantando. PPT, el regreso. Vení. ¿Cómo andan? A ver, de avance, título y bajada. Tenenbaum, ¿qué tenés? Vamos a hablar de, recién dijiste, el patrimonio de Aranguren, que es el autor del tarifazo y del tarifazo.
Vamos a hablar de las financieras y sus vínculos políticos que se llevaron la guita del la financiera de Fútbol para Todos. Hubo un quilombo esta semana con eso. Estaba todo el mundo en la City diciendo de quién van a hablar, de quién no van a hablar. Estuve hablando con algunos. Estaban todas las cuevas, se escuchaba el murmullo de las cuevas. La lista completa y sobre todo sus vínculos políticos que llegan para todos lados. Bien, Maxi. Vamos a hablar de... No me expliques ninguna cuenta, te pido por favor. Algo general. Siempre me afanás el vuelto. Cuando me empieces a explicar la cuenta, me afanás el vuelto. Las provincias que más fondos recibieron desde que asumió Macri son las 8 provincias que eran ultra kirchneristas. Y te voy a contar en qué gastaron esos fondos. O sea, le dio más guita a las provincias ultra K que a las otras. 8 provincias que eran ultra K, que han recibido más que ninguna otra provincia. Y te voy a contar qué hicieron con los fondos. Y la pregunta, si Macri se compró al kirchnerismo. Bien. ¿Romina? Hola, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. A ver, te cuento. El domingo pasado hablábamos de... No dormimos juntos, por eso lo No, claro, por eso. Justamente. El domingo pasado te contaba que había muchas sospechas sobre las monjas del monasterio de General Rodríguez y que la justicia las quería llamar a ampliar la declaración testimonial. ¿Llamaron? No, van por más. Ahora ya directamente creen que encubrieron a José López. Ah, mirá la monjita. Sí, hay muchas dudas, te voy a contar cuáles son, y esta semana van a pedir la declaración indagatoria de las dos monjas. Ah, ¿las van a llamar indagatorias? Sí, las van a llamar indagatorias, te voy a contar por qué y cuáles son las dudas. ¿Alguno de los escones quedó como prueba en el juzgado o no? No tengo, mira, yo viste que hago periodismo de datos, vos pediste acá nada de opinión, dato. No, opinión, el escon es un dato, disculpame. No lo chequé, no sé, no te lo podría decir. Yo te voy a hablar de lo importante, la nata que es la televisión. ¿Cuánto se gastó durante el kirchnerismo en hacer televisión, en producción televisiva? Y el top 5, las 5 productoras que más plata recibieron para hacer televisión durante el kirchnerismo, ¿de quién? Del amigo Julio De Vido. Ah, mirá, De Vido TV. Así es. Bien, está en venta de lo que viene, que es... Amorza. Lo digo con todo respeto, lo digo con mucha humildad. No siento que yo tenga que dedicarle algo de mi día, de mi vida, a esta mugre. Estamos hablando de asesinos y de traficantes. Nosotros fuimos, el Ministerio de Justicia, la persona con la que están hablando fue la que cortó el ingreso de la Fedrina en la Argentina. Ahora, Aníbal, ¿por qué usted es el patrón del mal, digamos? Porque si porque las macanas del gobierno hay que taparlas. ¿Y con qué las quieren tapar? Con la gilada. Uno de ellos soy yo. Bien, se llamaba a sí mismo parte de la gilada. Realmente si los giles son Aníbal, no, creo que no es ningún gil Aníbal, para nada. Que sea un delincuente es otra cosa, pero gil no me parece, en serio. Hace tiempo que te venimos avisando, hablamos muchos programas del avance del narcotráfico en la Argentina. Hoy te vamos a contar que en las causas más importantes de drogas del país de los últimos 10 años, aparece Aníbal Fernández. O sea, el tipo que estuvo con los K durante todos sus gobiernos, que quería gobernar la provincia de Buenos Aires, está mencionado en la causa del triple crimen de General Rodríguez. Y escuchá esto porque es increíble. También aparece Aníbal en la causa del doble crimen de Unicenter. O sea, en la causa que se investiga por qué sicarios mataron a 2 narcos colombianos en 2008. Vas a escuchar ahora al fiscal que investigó esa causa contar que el crimen de Unicenter está vinculado al crimen de General Rodríguez y al tráfico de efedrina. Y cómo quisieron pararlo a él, al fiscal, cuando descubrió que detrás del asesinato de los colombianos había una trama mucho más compleja que incluía, por supuesto, a la justicia y al gobierno K. Mirá. La noche del 24 de julio de 2008, 2 ciudadanos colombianos fueron asesinados a balazos en el shopping Unicenter. Fue un ajuste de cuentas narco, el primero, en verdad, de una serie de hechos que involucra crímenes por encargo, narcotráfico y política. Yo investigaba un caso de homicidio, que
derivó en vinculaciones con el narcotráfico a gran escala, donde incluso podrían estar vinculados agentes del Estado. El fiscal Luis Angelini comenzó investigando los crímenes de Unicenter y terminó relevando la trama de narcotráfico más importante de la Argentina. A tenor de la investigación se descubrieron ciertas conexiones entre el llamado caso Unicenter con otros casos de renombre, como el caso Juliá, donde se investiga o se condenó a un ciudadano argentino por el tráfico ilegal de alrededor de 1 tonelada de cocaína. Que llevó un avión a Barcelona. Exactamente. Y también se encontraron vínculos con otros casos, como el conocido como la ruta de la efedrina y el triple crimen de General Rodríguez. En este sentido, todo hace concluir de una disputa, o es consecuencia de una disputa en el mercado de drogas. El mercado de la droga en Argentina tenía sus oficinas en Puerto Madero. Sí, en Puerto Madero, a 100 metros de la Casa de Gobierno. ¿Cuál es el denominador común que tienen los tres casos? Un lugar al que pareciera que todos reportan, que está ubicado en Puerto Madero. ¿Cómo se llama ese que lugar? es Madero Office Center. Estamos en Alicia de Morro de Justo, en 1148. En el cuarto piso de este edificio funcionaba una empresa llamada Madero Office SRL. La regentaba un ciudadano boliviano. A esta oficina llamaban los colombianos de Unicenter, Martín Lanata, Leonardo Fariña y Gustavo Juliá. Hubo una multiplicidad de comunicaciones, vínculo de comunicaciones entre los imputados de haber ejecutado el crimen de Unicenter y Madero Office Center. Y lo propio o semejante ocurrió con el llamado triple crimen, pero no tanto por el triple crimen, sino por los derivados de la ruta de la efedrina. Usted sabe que la ruta de la efedrina son varios casos, han juzgado varios casos vinculados a lo que era la efedrina. Sí. A ver, ¿llamaba Juliá a Madero Office Center? Sí, existen vínculos entre Juliá y Madero Office Center. ¿Llamaba Ibar Pérez, tenía algún vínculo Ibar Esteban Pérez Corradi con Madero Office Center? Existen vínculos entre el llamado Ruta de la Efedrina y Madero Office Center por medio de personas que estarían vinculadas a Pérez Corradi, pero son cuestiones en principio que no podría responderle en demasía. ¿Y Martín Lanata? Sí, existen vínculos, sí, entre Martín Lanata y Madero Office Center. Sí. Fíjate que todo tiene que ver con todo. En ese lugar se concentraba buena parte del narcotráfico del país. Las instalaciones del Madero Center Office recién se allanarían 5 años después del crimen de Unicenter. ¿Te imaginas que fue nada lo que encontraron entonces? El fiscal Angelini quiso hacer los allanamientos en su momento, pero no lo dejaron. Yo creo que se ha utilizado parte de la estructura del Estado por ciertos agentes del Estado como vehículo para brindar impunidad a un entramado de narcotráfico que se vincula con los hechos de homicidio, comúnmente llamados de sicariato, en Unicenter. Es decir, se intentó brindar, a mi juicio, impunidad a una serie de relaciones que tienen que ver con lo delictivo. Lo hemos explicado muchas veces, antes de la policía o en la misma hinchada. Este es Marcelo Mayo, un puntero político de Aníbal Fernández, operador kirchnerista en el mundo de las barras bravas. ¿Cómo? ¿Trabajás para Aníbal Fernández? No, yo trabajo para la gente, no para Aníbal Fernández. No soy funcionario de nadie. En enero de este año, Mayo fue detenido en su casa como presunto cómplice en la fuga de los hermanos Lanata. En ese momento, se le secuestró una pistola calibre 40. ¿El Marcelo Mayo está vinculado al caso del crimen de Unicenter? Marcelo Mayo, el puntero Aníbal Fernández. Mire, actualmente aparecieron evidencias que lo vinculan. Sí, por supuesto, fueron públicas.
Mayo, usted no tiene más relación con Aníbal Fernández porque usted estaba en la Arturo Jaureche también en su momento. No, pero eso es Quilmes, sí. ¿Quién puede negar que conozco a Aníbal Fernández y que más allá de ser el jefe de gabinete es un hombre que fue intendente de nuestra ciudad y al cual me merece el mayor de los respetos y admiración? Hace apenas unas semanas, y gracias a una pericia, nos enteramos que esa arma coincide con la que se usó en el crimen de los colombianos de Unicenter. ¿Cuándo se entera que eso existía? Me entero el 6 de abril, me lo comunica la secretaria. 4 meses después. Alrededor, sí. Me comunica y asombrada ella, y en realidad a ella se lo transmiten también asombrado el personal policial que se lo indica. Asombrado de cómo no nos comunicaron a nosotros. A mi juicio, tuvo como fin seguir impidiendo año tras año que se arribe la verdad en este caso. Hoy Mayo está prófugo. La justicia fue a buscarlo a su casa. Tenía hasta una mochila preparada para escaparse y se la olvidó. El puntero de Aníbal Fernández huyó por los techos. Yo sostuve que fue una ocultación, un ocultamiento que no pudo sino ser intencional, con un objetivo de brindar impunidad. Para proteger a Mayo, el puntero de Aníbal Fernández. Entre otras cosas. Mi hipótesis lo signo como una conducta dolosa. Dolosa es intencional, es decir, con conocimiento y voluntad. El fiscal Angelini tuvo un sinfín de complicaciones para avanzar en su investigación. Cuando el crimen de Unicenter empezó a conectarse con la efedrina y con el triple crimen de General Rodríguez, sus jefes le prohibieron avanzar y los denunció por encubrimiento. En el marco de mi denuncia fue llamado a indagatoria el fiscal general de San Isidro, Julio Alberto Novo, 2 fiscales generales adjuntos y 2 secretarias, justamente a quienes se les imputa realizar una múltiple actividad ilícita tendiente a brindar impunidad a estas relaciones. Sí, brindar impunidad, encubrir, sí. Aparece en la Soncera 11 una frase de película. Presta atención a este video. Acá podés ver al fiscal general Julio Novo junto a 2 personas de su equipo. Todos ellos suspendidos por la Corte bonaerense por presunto encubrimiento. Están en la presentación del libro Sonceras Argentinas. Fíjate cómo aplauden a Aníbal. Ahora, la segunda parte. Por investigar, al fiscal Angelini le hicieron la vida imposible. Por ejemplo, violentar mediante fuerza la puerta de mi despacho y subterrarme expedientes. Esto es algo que yo denuncié. ¿Y eso usted se lo hizo? Yo se lo hice saber esto a la señora procuradora. La jefa de los fiscales de la provincia de Buenos Aires se llama María del Carmen Falvo. Defendió a Aníbal Fernández cuando era intendente de Quilmes y salió escondido en un baúl. Denunció a Falvo, que fue abogada de Aníbal Fernández. Sí. A Novo, que aparece en un video aplaudiendo a Aníbal Fernández en la presentación de un libro. Mayo fue puntero de Aníbal Fernández. El nombre de Aníbal Fernández en algún momento de su investigación también aparece mencionado. Sí, creo que ha aparecido en la investigación federal. Aníbal Fernández está mencionado por lo menos 2 veces en la causa Unicenter. La primera por un desliz de la secretaria de Aníbal y la segunda por una persona del equipo del fiscal Novo que se preocupó en saber si Aníbal Fernández estaba involucrado en la causa. El autor detrás del autor, creo que detrás... Todos los caminos conducen a Quilmes. Bueno, es una lectura que se puede considerar seria que usted hace. Déjeme que yo diga que va a ser resuelto por la justicia federal. Por supuesto, sí. Déjeme que yo diga eso. Pero sí, son datos que usted ha dado que parecen ser objetivos. Rebobinando un poco, hay 3 casos de narcotráfico que aparecen vinculados en los expedientes. Nada de lo que estamos diciendo en este caso se les ocurrió a Rodrigo Alegre, Nico o a mí.
es algo que consta en los expedientes, recién veías parte de ellos. Los Juliá, acordate, ¿no? Los que traficaban cocaína desde un aeropuerto privado hacia España, la efedrina y el crimen de Unicenter. Y los 3 casos terminan en Quilmes. ¿Cómo aparece la morsa metido en el caso de los crímenes de Unicenter, Nico? Hay varias pruebas. Una de ellas es un acta, por ejemplo, donde un fiscal, Ricardo Juan, que tenía un teléfono que fue de Novo, el fiscal general de Martínez, él hacía rotar los celulares Novo, atiende el teléfono, Ramírez, que antes era de Novo, y una persona dice, soy la secretaria de Aníbal Fernández, Fernández le quiere avisar que su juicio, su jury, va a salir bien en los próximos días. Ramírez dice, este era el teléfono de Novo, ya no es más, la secretaria corta. Ramírez no se queda ahí, va a la causa y lo cuenta. Está en el expediente. ¿Qué pasó días después? El jury de Novo, el que aplaudía ahí en la Feria del Libro, el libro de Sonceras Argentinas, salió bien, ese jury. Después hay otro documento muy importante donde un fiscal adjunto de Novo, que hoy está suspendido por la Corte, Novo y sus adjuntos, el fiscal Baiani, va a la fiscalía de Angelini y de Grau, que en su momento tenía un ayudante, y le dice literalmente, y esto está en el expediente, vimos el documento recién, dice el fiscal Novo que está preocupado porque los medios están vinculando al crimen de Unicenter con el de la efedrina y con la campaña presidencial del 2007. Fíjense qué hacer porque ustedes no tienen espalda para bancar eso. Después le dice una pregunta retórica, ¿tienen algo contra Aníbal Fernández? Porque vamos adelante. Cuando Grau, el fiscal adjunto de Angelini, le dice, por ahora no, el fiscal de Novo le dice, tengan cuidado. Esos son solo 2 documentos que vinculan a Aníbal Fernández mencionado en ese expediente. Hay más cosas. Aparece Mayo también. Por supuesto, aparece Mayo porque Mayo se sabe, al menos desde enero informalmente y desde el 14 de abril formalmente, que el arma, una de las armas que le encuentran en su domicilio cuando lo allanan por la fuga de Lanata y Schillaci en el triple crimen de la efedrina, lo van a buscar a Mayo porque era amigo de ellos. Era amigo de ellos, de Quilmes, del peronismo de Aníbal Fernández. Una de las armas que le encuentran, una Tanfoglio 40, era el arma, una de las armas que se usó para disparar en Unicenter. Esto es una pericia que da 100%. Mayo dice esto, esa arma la tenía yo porque me la dio un amigo, Leandro Guizo. Leandro Guizo fue funcionario de Aníbal Fernández en Migraciones. Estos son solo algunos de los elementos, hay más. Bien, el fiscal Angelini detectó que, escuchá esto, pues es increíble, había una oficina a 100 metros de la Casa de Gobierno a la que llamaban Los Juliá, Martín Lanata y Leo Fariña. Rodrigo, ¿cómo funcionaba la oficina? Esta es una oficina que estaba en Alicia Moró de Justo 1148, en un cuarto piso tenía un teléfono fijo y un teléfono celular Nextel. Ahí se comunicaba Leo Fariña, Martín Lanata, Pérez Corradi, un secretario privado de Andrés Meiner, ¿te acordás el que estaba a cargo del Registro Nacional de Armas, que respondía a Aníbal Fernández? Y obviamente los Juliá. Se cree que eso era una cueva financiera, pero que daba aportes, daba plata al narcotráfico, porque se comunicaban prácticamente todos y los principales imputados y procesados de la causa del narcotráfico. Esa oficina quiso ser allanada, no logró ser allanada, y cuando llegaron y finalmente pudieron allanar, que fue en el año 2010, ya era tarde, no encontraron nada, pero sí todas las comunicaciones de Fariña, Martín Lanata, Corradi, y los Juliá, que llevaron 1000 kilos de cocaína a Barcelona, terminaban ahí. Se presume que era una financiera, pero que daba plata o algo más al narcotráfico. También menciona que estaba ligada a los servicios de inteligencia, digamos. Una oficina, la verdad que es un enigma dentro de toda la investigación. ¿Qué pasa con la causa del Unicenter? Es como una nueva Rosadita más inclinada a lo narco. Y más o menos, porque la verdad es que no saben nada. Cuando llegaron ya era tarde, digamos, no había nada. Está el nombre de un ciudadano boliviano que nunca apareció y tenía un teléfono fijo y un celular. ¿Qué pasa con la causa Unicenter? La estaba investigando el fiscal Luis Angelini, ahora la tiene Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro. El martes va a haber novedades en esta causa. Hay
barra bravas involucrados que estaban nucleados con Mayo, como recién contaba Nico, y hay una persona que se llama Martín López Magallanes. Martín López Magallanes está preso en esta causa. ¿Ese lo fue aportante también? Ese fue aportante a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en el 2007, puso 310.000 pesos, fue socio de Forza, y hay un documento de la DEA, la agencia norteamericana que lucha contra el narcotráfico, que dice que Magallanes tenía vínculos y le vendía efedrina con Pérez Corradi al cartel de Sinaloa en la Argentina, digamos. Ahí es cuando decimos que todo tiene que ver con todo. Unicenter, Triple Crimen, la efedrina y estos personajes, aportando a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Perdón. Pérez Corradi también tenía vínculos con Madero Office Center. En el mismo informe de la DEA dice Pérez Corradi llegó o tenía la capacidad de traficar 1.000 kilos de efedrina por año porque tenía contactos en la aduana, ¿no? Eso lo dice la DEA y bueno, detrás de todo esto hay como una gran protectora, según las denuncias del fiscal Angelini, que es María del Carmen Falvo. La jefa de los fiscales. La jefa de los fiscales, que fue abogada de Aníbal Fernández, ¿no? Pasa algo raro con este tema de los narcos, ¿no? Es que venimos hace tiempo escuchándolo y uno tiene como una resistencia a creer, ¿habrán narcos acá? ¿Realmente tendrán que ver? Y después pasa el tiempo y uno va tomando cada vez más en cuenta que es así y que las excusas de todo esto es político, son solo para cubrir algo que es mucho más básico. Es obvio que no puede entrar la cantidad de droga que entra en la Argentina si las autoridades de alguna manera no son cómplices de eso. Más allá del negocio de la efedrina, que fue el puntual, o sea, si hiciéramos esto mucho más amplio a todas las drogas, aparecerían un montón de responsables que a lo mejor son impensados para vos del otro lado. Recién escuchábamos al fiscal que tenía el doble crimen de Unicenter. Escuchá ahora al otro fiscal, al que investigó el triple crimen de General Rodríguez, se llama Juan Ignacio Bidone, y también dice que atrás de Pérez Corradi hay funcionarios y empresarios. Míralo. Pare Pérez Corradi. Por años prófugo de la justicia argentina. Fue el autor intelectual. Bueno, Pérez Corradi... El que habla es el fiscal Juan Ignacio Bidone. Trabajando en la escena del crimen. Tuvo hasta hace pocos meses la investigación por el triple crimen de General Rodríguez. Fue el primero en pedir la detención de Ibar Pérez Corradi como presunto autor intelectual de la muerte de Forza, Ferrón y Vina. Un número aproximado de entre 11 y 12 testigos refirieron específicamente sobre las advertencias y las amenazas de Pérez Corradi contra la vida, que iba a atentar contra la vida de Sebastián Forza, justamente por haberlo corrido del negocio o intentar correrlo de este negocio de provisión de efedrina, ¿verdad? En el tráfico de la efedrina, Pérez Corradi era un eslabón pequeño, mediano, grande. Yo estimo que era un eslabón importante, digamos. Por supuesto que no podría haber actuado solo en lo que era la comercialización de efedrina o el tráfico ilegal de efedrina, por decirlo mejor. Al decir de varios testigos también tenía cobertura de algunas personas o funcionarios políticos, de relaciones con el RENAR, como vemos a través de distintos mails que él hace saber, a través de Martín Lanata, relaciones con la aduana, que aparentemente le dejaban pasar con cierta libertad, con cierta facilidad la sustancia. El tema de los precursores químicos, tanto efedrina como cocaína, Granero le rendía cuentas a Aníbal Fernández, y en el tráfico de efedrina legal e ilegal estaba vinculado Ricardo Echegaray con un container que entraron de efedrina disimulada con azulejos. Como digo, era un negocio millonario y que nadie se quería perder, por supuesto. Un negocio del cual también se podía nutrir la política. Bueno, como ustedes saben, hay una causa que tramita ante el juzgado del doctor Lijo con motivo del financiamiento de la campaña de 2007. ¿Está detrás de Pérez Corradi y Aníbal Fernández? Mire, las únicas menciones que había, al menos al tiempo del juicio oral, con respecto a Aníbal Fernández, eran relacionadas con testigos que manifestaban que Martín Lanata decía o se ufanaba de tener contactos con Aníbal Fernández o de ser operador político de él. ¿Cuándo lo conociste a Aníbal Fernández? Cuando él tiene el Registro Nacional de Armas. ¿A vos te toman para laburar en el Registro de Armas? No, yo nunca fui de planta permanente de RENAR. ¿Y qué hacías ahí adentro? Recaudar.
Cuando decís recaudar de manera paralela, digamos, ¿no? Claro, sí, no, de manera paralela, sí. Esta cuestión, como ustedes bien saben, Martín Lanata la negó durante todo el juicio, de manera enfática, pero comenzó a admitirla de alguna manera en agosto de 2015, con motivo incluso de su programa periodístico. ¿Por qué no hablaste en el juicio? ¿Por qué no contaste todo? No hablé en el juicio porque, primero, por asesoramiento de los abogados, segundo, por la magnitud del caso y segundo, por el tipo que está enfrente. ¿Alguien te dijo que te callaras? No, yo sabía que no tenía que hablar. Dice haberme conocido, no lo conocí nunca, no lo he visto personalmente, no lo he visto ni en fotos siquiera, no he hablado por teléfono nunca, no he tenido mensaje de texto, no he tenido conversaciones telefónicas por ninguna característica de teléfono, no he tenido tratos personales ni a través de terceros. Él no puede decir que no me conoce y le doy un careo en la sede judicial, que no tengo ningún tipo de problema, porque yo todo lo que tengo testigos y demostraciones. Aníbal Fernández aparece mencionado en la causa, a lo largo de la causa del triple crimen de General Rodríguez. Bueno, sí, lo mencionó el testigo Salerno. ¿Puedo ampliar un poco más esa llamada de la secretaria de Aníbal Fernández? No estaba yo. No estaba. Atendieron, preguntaron por mí y dijeron que el señor Aníbal Fernández quería hablar conmigo y que se iba a volver a comunicar. Y lo supe porque que era cierto, porque en la indagatoria que tuve en el Juzgado Federal de Campana me preguntaron que había hablado yo con el teléfono privado del señor Aníbal Fernández. Muy bien. ¿Algo para decir, Martínez? Ricardo Martínez alcanzó a decir que Forza le había manifestado, ¿sí?, que estaba trabajando, que la efedrina para los mexicanos se las conseguía Martín Lanata, que era una persona vinculada a Aníbal Fernández, ¿no? ¿Hay algún documento donde lo mencione Aníbal Fernández? Hay una anotación del padre de Leopoldo Vina del día en que fue enterrado su hijo, el 14 de agosto de 2008, donde hace justamente unas referencias escuetas sobre determinadas personas que estarían vinculadas por información que le habrían pasado a algunas personas referentes de distintos servicios de inteligencia. Allí se menciona, por supuesto, a Martín Lanata, a Pérez Corradi, a Martín Lanata como un hombre de Aníbal Fernández y también a algunos miembros de Fuerza de Seguridad y demás, como que cobraban dinero para dejar pasar este negocio de la efedrina, ¿no? El documento, elaborado por distintos servicios de inteligencia, ya señalaba en el año 2008 los vínculos con la política. Dice el documento: pregunta quién es Martín Lanata. Maneja los precursores para las cocinas de las metanfetaminas y éxtasis. Hombre de Aníbal Fernández. Hombre de Aníbal Fernández. Hombre de Aníbal Fernández. A ver, Rodrigo, yo querría parar un segundo más en el documento. Este documento lo escribe manuscrito, ¿quién? Lo escribe el papá de Leopoldo Vina, uno de los asesinados en el triple crimen, digamos. Y lo entrega a la justicia el día que están enterrando a su hijo, el 14 de agosto del año 2008. O sea, desde entonces está este documento. 2008. Nosotros hablamos con Lanata y cuenta lo mismo 2015. El año pasado, claro. Exactamente. ¿Quién es Martín Lanata? Hombre de Aníbal Fernández. Habla de los precursores y habla del tema del RENAR a la vuelta, ¿no? Sí, dice que Martín Lanata era la persona que le sacaba todas las portaciones de armas a la gente del gobierno. Que de hecho, Martín Lanata, cuando lo entrevistamos el año pasado, cuando entrevistaste vos, te lo dijo también. Y menciona además policías federales, menciona al superintendente de investigaciones federales, al de drogas peligrosas, comisario general Gorosito, a Valleca, toda la cúpula de la Policía Federal que en aquel entonces, el 2008, de quien dependía de Aníbal Fernández, digamos, como las personas que se encargaban de facilitar el tráfico ilegal de efedrina, tanto la salida como el vínculo con los mexicanos. Siempre en la terminal es Aníbal Fernández, en este caso dice el documento a través de la Policía Federal, ¿no? ¿Y qué dice todo esto Aníbal? Aníbal Fernández, lo llamamos hoy a la tarde, dijo: no me van a inventar una vida que no tengo, digamos. Obviamente le dijimos que teníamos
documentos del triple crimen de General Rodríguez, del caso de Unicenter, y nos dijo exactamente eso. No me van a inventar una vida que no tengo. O sea, no quiso hablar. No quiso hablar con nosotros. ¿Qué pasó con Falvo? ¿Qué pasa con Falvo? Claro, Falvo es la jefa de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Tiene pedido de indagatoria que se va a resolver esta semana, y lo que creen en la justicia es que toda esta complicidad que tiene que ver con el allanamiento a Mayo, en el que él se escapó y después salía a hablar por radio, donde no se le avisa de la pericia del arma a Angelini que tenía Mayo, creen que hoy esa es la parte central de todo el entramado que permite esta complicidad. Estamos hablando del año 2008. En julio matan a los colombianos en Unicenter. En agosto matan en el triple crimen de General Rodríguez. Y tiempo después, Juliá vuela a Europa con una tonelada de cocaína. Los sicarios, y esto está probado en la justicia, de Unicenter, llaman el día antes de matar en Unicenter a Juliá. Llaman después, el día después, a Juliá. Juliá llamaba a esa oficina. En la esta oficina sí, cerca en Madero. Sí. Una muestra de cómo funciona o cómo puede funcionar el aparato de protección de Falvo en lo que tiene que ver con precursores químicos, que según Aníbal Fernández, él no tiene nada que ver. Su ex abogada, jefa de los fiscales, sacó hace pocos meses una resolución inédita en la historia del derecho argentino que dice así: le ordena a todos los fiscales generales de Buenos Aires que le informen en tiempo real todas las causas que tengan que ver con precursores químicos, las pruebas que hay, quiénes están involucrados, e incluso que les digan a quiénes le pincharon el teléfono y qué dicen esas conversaciones telefónicas. ¿Para qué quiere saber eso la jefa de los fiscales? No, bueno, qué mejor manera de protegerte si sos el narco que tener a alguien que te avisa de cómo van las investigaciones, obvio, ¿no? Exactamente. A ver, para resumir otra vez lo que te estábamos contando, hay 3 casos que hasta ahora parecían aislados. Juliá por un lado, el doble crimen de Unicenter por otro, el triple de General Rodríguez por otro. Bueno, los 3 tienen elementos comunes. De estos 2 últimos, un elemento común es Aníbal Fernández. Lo que vas a ver ahora es una entrevista, la primera que da en la televisión, con Gabriel Abut. Nacho Otero abrió con Gabriel Abut, quien era el 2 de la Cedronar cuando Aníbal era ministro de Justicia. Abut está procesado en la causa de la efedrina y ahora vas a escuchar a un ex funcionario K contar que en el negocio de la efedrina Aníbal era el poder detrás del poder. Mirá. ¿Cómo fue estar en la Cedronar cuando Aníbal Fernández era ministro de Justicia y Seguridad? Un infierno, dificilísimo. Todas las actividades que eran obligatorias por ley nos eran impedidas de llevar adelante por falta de colaboración, 0 presupuesto, acciones deliberadas para entorpecer e impedir nuestro trabajo, o inclusive cuando teníamos que hacer tareas de control, la falta absoluta de participación de todas las fuerzas federales. ¿Y eso fue por orden de Aníbal Fernández? ¿Les sacó la orden de ir a los cursos de ustedes? Por orden de Aníbal Fernández, no solamente dejaron de venir a los cursos, dejaron de venir a las reuniones de coordinación, dejaron de aportar información que era legalmente obligatoria que nos aporten, tanto sea por de secuestro de precursores químicos como de drogas. Dejaron de participar en todas las actividades. Ellos, con lo poco que pude hablar, porque he tenido a lo mejor una relación personal, la orden era que tenían prohibido pisar la vereda. ¿De dónde? De la Cedronar. ¿Esa era la orden? La orden textual, prohibido pisar hasta la vereda de la Cedronar. ¿Él quería quedarse con la Cedronar? Absolutamente. De hecho, creó una Cedronar paralela, que fue un comité de pseudo expertos, en algún caso, algunos son expertos, y les replicó todas las misiones y funciones que nosotros teníamos asignadas por ley. ¿Por qué crees que Aníbal Fernández aparece mencionado en todos estos crímenes que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con la venta de drogas? Concretamente el por qué no lo sé. Lo que sí es cierto que ya desde el año 2005, cuando fue la causa del vuelco en Jujuy de 4 policías federales con 120 kilos de cocaína, que después fueron sobreseídos por duda en el Tribunal Oral Federal de Jujuy, ya ahí empezó el ruido
de que esa importación tendría que ver, y es lo que se comentaba. Cuando fue, ¿Con él? Sí, sí. De hecho, ahí empieza el problema de la Cedronar con Aníbal Fernández, porque nosotros viajamos a Jujuy a ver qué había pasado, y no terminé de llegar a Buenos Aires, que ya había llamado el jefe de policía a mi jefe preguntándole qué hacía yo metiéndome en el problema del vuelco con los policías. La Policía Federal hizo una defensa institucional de los 4 policías que fueron encontrados con los 120 kilos de cocaína. Esto es sospechoso. Él quería controlar todo lo que tenga que ver con drogas y él no quería que haya ningún otro organismo que pueda tener injerencias en el tema que él manejaba. ¿Aníbal Fernández fue funcional a que el problema de la efedrina creciera tanto como creció en la Argentina? Absolutamente. Ahí lo tenías a Gabriel Abud, era el 2 del Cedronar, en diálogo con Nacho Botero. Hace años que venimos hablando de esto. Y a pesar de que hacen todo lo posible por taparlo, esto es como un juego de baldosas flojas, ¿viste? La realidad sigue apareciendo igual. Ahora vemos que hay varios casos que fueron todos muy sonados, que tienen que ver con el narcotráfico, a donde las personas involucradas son las mismas. Y el nombre de Aníbal Fernández aparece en todas. Vení que te muestro lo que sigue. Mirá. Declaraciones increíbles ahora, después del corte, de José López. La financiera de Fútbol para Todos. Había un quilombo en la City infernal sobre con quién íbamos a hablar y con quién no. Confirma el procesamiento debido. Hay una historia muy divertida de Angelici y el presidente de la Corte. ¿A quién le dio más guita Macri? ¿A quién de los gobernadores? ¿Vos sabés qué? Parece que le dio más guita a los más K. La maldición de los años pares. Una teoría maquiavélica de Máximo Montenegro que está por editar su horóscopo incluso, dentro de poco. El complicado patrimonio de Aranguren y los favoritos de Bebido. Ahora en un segundo. Ni te digo que te vayas, porque si te vas, sos un nabo. Mirá, chau. Bien, a ver, empieza Romina Mangel. Uy, López en el penal. Son muy impresionantes las frases de López en el penal. Sí, es muy impresionante lo que está pasando con López en el penal. Está en el penal de Seiza, en el pabellón psiquiátrico que se llama PRISMA, Programa Interministerial de Salud Mental. Está internado ahí, obviamente, porque todavía no saben. ¿Por qué está en el pabellón psiquiátrico si se supone que es responsable de su salud? Bueno, si ves lo que está diciendo, te vas a dar cuenta, digamos, porque está en el pabellón psiquiátrico. No parecería que se está haciendo, por lo menos por la gente que lo fue a ver. ¿Sabes qué pasa? Algo muy raro, o por lo menos tuvieron que cambiar la dinámica de Seiza de las visitas de los abogados. Porque en principio puede ir cualquier abogado de Seiza a pedir por un preso, verlo, ofrecerle sus servicios. El preso le dice, no me gusta, no me viene bien, la estrategia, lo de cobrar, lo que fuese, me voy. Ahora hay tantos detenidos en Ezeiza interesantes para los abogados que van como excursión a Ezeiza y aparecían de repente, había una fila de 15, ¿no? Para ver a López 15, a Lázaro 18. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué dijeron? Basta, se terminó, si no los pide el interno, no pueden pasar. Bueno, López terminó cambiando de abogados, le está pasando mal en el pabellón porque no termina de entender. De hecho, uno de los abogados que desfiló intentando ser abogado de López, que finalmente no lo logró, dice que en un momento le dijo, si te vas a hacer loquito, te seguimos. Y él insistía, digamos, con estas ideas. Por ejemplo, primero tiene un delirio persecutorio muy importante. Él tiene, recordemos las causas de enriquecimiento ilícito, de lavado de sueños compartidos, la de tenencia de armas, probablemente la de Escanja y un par más que se van a abrir en el Fuero Federal en breve, digamos, en lo inminente. No mató a Cristo, pero es sospechoso. Bueno, por eso, por ahí está. Dice que por los parlantes de Seiza le gritan, chorro, te vendiste a Clarín, te entregaste a Mañeto. Y que él escucha todo el tiempo eso por los parlantes, entonces le pedía a los que le ofrecían ser abogados, decía, por favor, yo te tomo, pero si vos vas y solucionás con el penal, me dejen de decir eso todo el tiempo, los parlantes... No, pero aparte que respete el copyright, eso no lo dicen a nosotros. Claro, bueno, por eso. Hablemos bajito... exclusividad. Yo quiero, o sea... Nos han pasado la vida diciendo eso a nosotros, que bueno, no me jodan. Que se entregó, que él hizo un acuerdo, que, bueno, después le pide a todos que hablen muy bajitos porque está todo cableado. Él está convencido que detrás de su detención está la Secretaría de Inteligencia y entonces hace que hable muy, muy bajito. La Secretaría de Inteligencia no creo, pero el mundo de la inteligencia... Bueno, él dice la Secretaría y venía como muy paranoico con esto. Sí. Pregunta algo que es interesante a estos abogados que fueron a verlo. Dice, no sé de dónde salió Herrera. Herrera era la abogada Hot.
me la pusieron en la comisaría. En estas charlas, digamos, tan de donde se respeta tanto al género, que mantiene abogado con cliente, era un gatito que te comiste, le preguntan porque querían ver de dónde había salido, con todo respeto por los gatos. Sí, y por lo de comiste. También, y por los que se los comen. Y Herrera, y él jura que no, que se lo pusieron en la comisaría, que nunca la había visto antes, y que la comisaría bonaerense, donde él estuvo detenido, le pone a Herrera que nunca la había visto en su vida y que tampoco la quiere ver. Acá hay un tema interesante, por lo menos para discutir, porque parece que cometió horrores procesales, son aburridos técnicos. A mí me contaron que ella durante las audiencias no decía nada. Nada, no presentó... Nada, estaba ahí callada, así, con tacos, una cosa rara. No presentó un solo papel. Y la verdad que acá, digamos, te puede caer mejor o peor López, intuyo que peor, pero la verdad que tiene un derecho a la defensa, a una buena defensa como cualquiera. Bueno, no la tuvo, ahora sí tiene dos abogados que están defendiéndolo, pero que están viendo que Herrera, en el marco de la causa, no hizo nada. Y, por ejemplo, llegó una persona que se presume que puede tener problemas psiquiátricos importantes a un acto procesal como es una indagatoria, cuando creen que no estaba en condiciones. Pregunta, ¿alguien sabe cuándo viene Cristina a verme? No estaría teniendo ganas, Cristina, de acercarse a Ezeiza. No la veo. Por las dudas no, pero él está convencido de que sí. ¿Y por qué está convencido de que sí? Porque muchos... Más que loco parece boludo con esa pregunta. Bueno, no, pero te voy a contar por qué él pregunta eso. Porque muchos kirchneristas le hicieron llegar a López su intención de bancarle la defensa. ¿Por qué? Una forma de decirle, no te solté la mano. O sea, López nunca tuvo tantos ofrecimientos, digamos, no sé. De guita iba a decir, puede ser que haya tenido. ¿A qué decir eso? No, pero la verdad que sí tuvo muchos ofrecimientos de kirchneristas diciéndoles, mira, vos no me nombres y yo te voy a pagar y te voy a bancar la defensa y no voy a dejar a tu familia sola. ¿Qué dijo Julio? Pregunta Herrera. Pregunta a López. Bueno, nadie le quiere decir, dijo que no eras la mano derecha, que no te conoce. O sea, la verdad que es un mal momento como para pasarle ese mensaje. Y está muy preocupado porque los papeles del arma están vencidos y él cree hoy que ese es su principal problema y los abogados tratan de explicarle... Está equivocado. Mire, sí, claro. López, aunque usted estuviera con un misil tierra-aire, eso es lo que menos importa. Bueno, y pidió una computadora para escribir su participación en sueños compartidos. El penal, digamos, por cuestiones de seguridad no se la permitió, pero no termina de entender, digamos, la gravedad del hecho que se le imputa, que tiene que ver con los bolsos, que, insisto, van a llamar a indagatoria también a las monjas, porque hoy lo que se cree es que no tiró los bolsos por arriba, que directamente tocó timbre y entró, que lo estaban esperando, y esa es una de las hipótesis más fuertes que hoy está investigando la Fiscalía. Bien, Maxi Montenegro, billetera para las provincias. ¿Cómo es la historia? Mira, Jorge, yo te voy a dar la información de cómo Macri repartió desde que asumió hasta el 30 de junio pasado casi 10.000 millones de pesos en pagos de planes de vivienda, pagos de obra pública y aporte del Tesoro Nacional a las provincias. Te voy a dar la información y después, en todo caso, vos te lo dejo a tu criterio si considera que Macri está comprando a los kirchneristas o que está siendo democrático y no discrimina como hacía Cristina. Las 8 provincias que más recibieron, que recibieron prácticamente la mitad de los 10.000 millones de pesos que repartió Macri a las provincias desde que asumió, son provincias que eran ultra K. Mirá, en primer lugar está Entre Ríos. ¿Te acordás? Urribarri, sí, claro. Provincia kirchnerista por excelencia. Bueno, el gobernador Gustavo Bordet recibió casi el 10% de los fondos, 945 millones de pesos. En segundo lugar está Chaco. Hay un gobernador que se llama Domingo Pepo, pero es la provincia de Capitanich. Ultra kirchnerista, recibió casi el 9% de los fondos, 871 millones de pesos. Está muy peleado con Capitanich. Bueno, Pepo y Capitanich. Eso dicen, que Pepo está peleado con Capitanich o que uno hace del bueno y otro hace del malo. El que hace del bueno para sacarle los fondos a Macri. ¿Cómo se llama Pepo, en serio? Sí, Domingo Pepo. Doble P. O sea, hay momentos en los que yo creo que hacen un casting de nombres para elegir a los políticos. Macri puso en las dos provincias que eran ultra K 4 veces más fondos de lo que le envió, por ejemplo, a Córdoba y a Mendoza, provincias grandes. En Entre Ríos y en el Chaco. La tercera provincia es donde el kirchnerismo sacó el 80% de los votos. Santiago del Estero, de Claudia Ledesma, y el senador Zamora recibió más de 700 millones de pesos. La cuarta provincia... Santiago del Estero es una provincia, son radicales.
Son radicales que hicieron kirchneristas, con lo cual no es Frente para la Victoria. Es radicalismo K. Radicalismo K, que puede ser radicalismo M en cualquier momento, ¿entendés? Y ese 80% se traslada mecánicamente, es decir, es una estrategia política. Bueno, en cuarto lugar está Misiones, que también en la provincia... Bueno, pero él con Clos siempre tuvo relación, no tuvo buena relación. Él tenía buena relación, pero Clos estaba al lado de Cristina hasta el 10 de diciembre, hasta el año pasado. La quinta de San Juan, de Gioja, el presidente del justicialismo, que tiene Uñac, el gobernador de San Juan, que también recibe muchos fondos. La sexta es Tucumán, la de Mansur, el ministro de Salud de Cristina, ¿te acordás? Donde hubo todo el escándalo del fraude y demás. Es el gobernador hoy mimado en el norte de Mauricio Macri. Recibió más de 400 millones de pesos. Después está Catamarca, la de Lucía Corpacci, casi familiar de Cristina, la gobernadora de Catamarca. Y Gildo Infram, viejo conocido del programa. Nuestro amigo Gildo. Bueno, Gildo siempre moja. Fíjate, Gildo recibió más de 330 millones de pesos de Macri. Y lo que todos se preguntan es, ¿por qué tal cantidad de fondo a las 8 provincias que eran ultra kirchneristas? Vos podés tener, insisto, la visión. Mirá, Macri, a diferencia de lo que hacía Cristina, le abre la billetera a todos. Y la otra visión es, bueno, Macri puso la torta ahí para garantizarse. Recordá que todas estas provincias le votaron la ley de fondos buitres, la ley de blanqueo y pago a jubilados y los acuerdos en el Senado para los dos ministros de la Corte Suprema de Justicia. Hay un vínculo entre lo que dijo Romero y lo que dijo Maxi, que es López. López es tucumano y es un hombre que entra en las listas por... Bueno, quiso ser gobernador. Por Alperovich, por Mansur. Y vos ves, hay declaraciones hasta el 10 de diciembre de Alperovich y Mansur diciendo gracias a López. López era un fenómeno. Qué bueno todo lo que nos dio López. O sea, están muy vinculados con López, que ponía mucha guita en Tucumán. Y ahora está Macri abrazado con Alperovich y Mansur, que son los tipos que protegían a López, aunque ya ahora no lo conocen. Déjame decir solamente una cosa. Te muestra las trampas de la corrupción, ¿no? Atención, porque le mandó 10.000 millones de pesos a las provincias para que paguen las deudas que tenían de la obra pública y las constructoras y demás. Y la mayoría de estos gobernadores la usó para pagar gastos corrientes. ¿Para qué? ¿Para sueldos? Claro, porque tenían quilombo los gobernadores. Le faltaba guita, tenían que pagar los sueldos, bueno, las liquidaciones, ahora el medio aguinaldo y demás la usaban para gasto corriente. Lo cual demora la reactivación de la obra pública, porque no se cancelaron las deudas con las constructoras de obra pública, que era para lo que se había enviado los fondos. Bueno, está también demorado por lo que hablábamos otra vez, que como todas están sospechadas de corrupción, ninguna empieza a hacer obras, tratando se aclare un poco más el panorama. Hay auditorías inclusive que se están haciendo en las provincias por este tema, que hay que ver, digo, es un trabajo que viene lento, entiendo, pero que va a avanzar. Yo tengo una pregunta para Maxi. Si vos comparás, en cantidad de habitantes o en necesidad, ¿hay una lógica de por qué Macri le podría dar más dinero a estas provincias? No, justamente estoy diciendo, Entre Ríos o Chaco, que son provincias chiquitas, recibieron 4 veces más que provincias grandes como Córdoba o Mendoza. O para darte una idea, te decía el caso de Santiago del Estero o Tucumán, duplicaron los fondos que recibió Santa Fe, que es una provincia que es 5 o 6 veces la cantidad de habitantes que tiene. Telemann, declaración jurada de Amarguren. A ver, vamos a hablar un poquito del ministro que está más inseguro dentro del gabinete en este momento, porque esto tiene que ver con su declaración jurada y con el problema de las tarifas, que está a punto de recibir un knockout de la Corte Suprema o viene muy cercado por la justicia. En principio, lo que te voy a contar ahora, además de la guita que tiene Aranguren y cómo está estructurada su declaración jurada, no estamos hablando de corrupción, sino de cómo él arma su patrimonio, te muestra lo que es un personaje, porque es un personaje dentro del gobierno. En principio, Aranguren tiene 86 millones de pesos, 86.685.999 de pesos. La mitad de esos lo hizo el año pasado. ¿Por qué? Porque se retiró de Shell. Que es la indemnización de Shell. Y cuando un directivo de una compañía tan importante, presidente durante 12 años, se retira, no es que te vas y te fuiste, te indemnizan y te indemnizan con mucho dinero. Un sueldo de presidente por año trabajado. Empezó en Shell desde los 20 años y se fue toda la a los vida 60 años. Empezó de cadete y fue creciendo. Es un hombre que hizo la guita solo, no es que como Macri heredó, sino que empezó a trabajar, se recibió creo que de ingeniero y empezó a hacer la carrera en Shell como un hombre muy ejecutivo, muy dinámico, muy testarudo. Y yo ahora te voy a contar una historia de esa testarudez. Cuando vos lees, no hay nada que vos digas. Él te dice, yo tengo todo en blanco, no tengo un centavo, me das vuelta. Imagínate que 12 años de conflicto con el kirchnerismo, me hubieran dado vuelta y me hubieran encontrado algo, no me encontraron nada. Sin embargo, hay una serie de elementos que hacen ruido.
El primero, tal vez no el más importante, es la guita que tiene afuera. Acordate que cuando Macri apareció en la declaración jurada, aparecieron 16 millones en Bahamas y ante el escándalo Macri dijo, la traigo para Argentina. Bueno, varios de sus ministros se niegan a traerlos. Él tiene en Holanda 4 millones de pesos en euros, tiene en Estados Unidos 49 millones de pesos, ahí está la plata de la indemnización, en dólares. Tiene en el país, además en euros y en dólares, como Cristina Plata, en euros 2.799.000 pesos y en dólares 3.623.000. Yo le pregunté a él, estuve en la semana con Aranguren, ¿por qué no trae la plata acá si el presidente la trajo? Y él en algún caso que coincidía con Cristina, me decía, bueno, esperemos que esto se consolide, porque por ahora estamos viendo, es la plata de mi familia, es la herencia de mis hijos, bueno, el argumento quedan todos. Lo que te genera un poquito de inseguridad en términos de, ¿y esto qué tan firme está? Porque si un ministro no trae la plata, y en un momento en es el el cual, piloto que en un momento llega al avión de pasajeros y le dice, mire, suba solo. Para bajar, yo justo esa clase falté. Claro, ¿qué hago? Por otra parte, y ahí está y ahora viene el punto más conflictivo, y es muy gracioso, muy curioso como lo explica. Él tiene acciones de Shell. Tiene 16 millones de pesos. Pues le garparon con acciones de Shell, eso es lo que a mí me habían dicho. Le garparon como bonus de algunos años, ¿viste? No es que fue la indemnización, como explicó Macri, tiene como esa especie de paraguas que te dan. No tiene nada que no se lo pida vender, él podría venderlas. ¿Por qué esto es conflictivo? Primero porque, a ver, por conflicto de intereses. Viene de Shell, tiene acciones de Shell y aumenta la nafta que beneficia a Shell. Viene de Shell, tiene acciones de Shell y Shell no tenía negocios. El gobierno empezó a comprar cargamentos de gas licuado y Shell vendía 0 el año pasado y este año vendió 13 cargamentos mínimo a 30 millones de dólares cada uno. Estamos hablando de más o menos un negocio de 450 millones de dólares. Cuando vos le preguntás a Aranguren de esto, te dice, respecto a los cargamentos, en realidad Shell en la época del kirchnerismo, porque yo me oponía al kirchnerismo, estaba vetada. Y entonces ahora tiene lo que le correspondía, no es que tiene más. En segundo lugar, no lo decido yo, lo decide una empresa que es Camesa, que es la que compra la cámara compensadora eléctrica. Con lo cual uno puede creer o no, si se mete o no se mete, ponele que le crees. Ahora, hay un tema con las acciones de Shell que vos le decís, bueno, pero... y es legal, porque te lee los argumentos porque es legal. Le voy a decir, bueno, pero usted no entiende que si usted aumenta la nafta o participa en la decisión, no puede ser de Shell. Que bastante ruido hace que usted sea de Shell, que haya otro que sea de Pan American Energy, que haya otro que haya sido de Metrogas y después haya pasado en Enargas. Todo eso es ruido, entonces tiene que despejar. ¿Sabes lo que te dice? Yo no se lo voy a entregar a la prensa y al Frente para la Victoria. Tengo inversiones más rentables, pero es una cuestión de orgullo, no me la pueden sacar así. Y entonces vos le decís, pero yo le dije, ¿usted sabe cuál es la diferencia? Es vasco, Aranguren, entre un vasco y un gallego. Dice, ¿cuál? Que cuando ve una puerta corrediza los dos tiran, pero el vasco la abre. Bueno, él es vasco, es testarudo. Ahora, esa testarudez abre una duda respecto de incompatibilidad y un precedente muy fuerte respecto de, bueno, yo tengo empresas de una petrolera y es un tema tan fácil de resolver y el tipo no lo resuelve que le está creando un costo político. Todo el gobierno está diciendo que las venda de una vez y el tipo se sostiene en que no. Ahora, en este momento, mientras yo estoy leyendo esto, el gobierno se está definiendo el futuro de Aranguren. ¿Por qué? Porque él hizo una medida muy sensible socialmente y la justicia se la está tumbando. Se la está tumbando con dos argumentos. Un argumento de fondo que afecta a la vida de las personas mucho más de lo que parece y un argumento, si querés, no tan de fondo, pero también importante, es que no hizo audiencia pública antes que la ley lo obliga, claro. El gobierno responde con un argumento muy legalista que dice la audiencia pública es para lo que se llama la revisión, el RTI se llama, que se llama revisión tarifaria integral, que es cuando se establece un esquema general en el cual se aumenta la tarifa a cambio de imponerle a quien debe, a las petroleras o a las gasíferas, qué obras debe realizar a cambio de cobrar más la tarifa. Perdona, Manesco, digamos, eso parece un tecnicismo, pero en realidad la audiencia no es un tema menor, porque el gobierno tiene que explicar por qué está aumentando, por qué aumentos de 1.500, de 700, de 400. Lo importante de la audiencia es que en la audiencia las empresas le dicen al público por qué van a aumentar y a cuánto lo van a llevar. A ver, acá hay un problema político, más allá de la justicia, hay un problema político. Me parece que el gobierno tiene que resolverlo desde la política en base a un error de cálculo. Hay por lo menos 2 ministros que están enojados con Aranguren dentro del gabinete de cómo ha manejado la cosa. Uno es Frigerio, que recibe todas las quejas de los gobernadores
y el otro es el propio Alfonso Pratgay, el ministro de Hacienda. Hubo un error de cálculo en el gobierno. Las facturas que vos mostraste, Jorge, al principio, 27 veces 27 a un hogar en Flores le aumentó de 142 pesos a 3.800 pesos. Esos 27 veces el aumento de la factura. Yo tengo acá un hogar en Mataderos que le aumentó 13 veces y media, aumentó de 115 pesos a 1.500 pesos. Estamos hablando de un 1.200% de aumento. Esto tiene que ver con un error de cálculo. ¿Qué le pasó al gobierno? Y que Aranguren no lo vio y hoy está en todos los informes de las consultoras privadas. No previó que mayo y abril de este año hubo 4 grados menos de temperatura que en mayo y abril del año pasado. Y en junio hubo 3 grados menos. Por lo cual hubo más consumo. La gente iba a consumir más. De hecho, están mostrando los números oficiales que en promedio cada hogar consumió un 55% más de gas que en igual periodo del año pasado. Entonces, el gobierno, después de las idas y vueltas, le puso un tope, en acuerdo con los gobernadores, del 400%. Esto es que solo te podía aumentar como máximo 5 veces la factura. Te estoy diciendo, en algunos casos llegan 27 veces, en otros llegan 15 veces, en otros llegan 10 veces de aumento de la factura. ¿Por qué? Porque muchos consumidores, lo que les pasó es que consumieron más, de esa manera pasaron a una categoría mayor, donde la tarifa todavía era más alta y sobre eso le pegó el tarifazo. Entonces se dispararon los montos que hay que pagar de factura. Ahora, bueno, perdóname, igual, eso es un tercio de lo que tendrían que aumentar. En el caso de gas es más, en el caso de la electricidad sí, con el tarifazo todavía estás cubriendo nada más que un tercio de los costos de generación de electricidad. Eso es un tercio de lo que habría. En el caso del gas te estás acercando, estás cubriendo los 2 tercios del costo de generación. Pero no podés hacerlo de un día para el otro, Jorge, porque, entre otras cosas, la gente no puede cambiar los hábitos de consumo. Es más, Jorge, mirá lo que se dio, perdón, Ernesto. Le pegaste un tarifazo y la gente en vez de consumir menos, consumió más. Sí, ¿Se entiende? Lo que me resulta lo cual implicó más grave para el tarifazo. Lo que me resulta más inquietante de todo esto, que cuando recién decía Maxi, error de cálculo del gobierno. Hay varios en estos 2 meses. De que ponemos el dólar a 15 y no va a ser inflacionario, porque ya están los precios a 15. Ese fue el más grave. Después, que Sturzenegger llegó a decir que los aumentos de tarifas no van a ser inflacionarios. Aumentó y ese mes fue el de más inflación desde 1991. Sí. Y así sucesivamente. En este caso, hay una teoría que si vos le das más guita a las petroleras o a las gasíferas, vas a tener más inversión. Entonces el gobierno le paga la deuda que tenía el gobierno anterior con el plan gas, que es un subsidio que existía. Le aumenta las tarifas, le promete mantener el plan gas, es decir, el paraíso para las petroleras. Y sin embargo, en los primeros meses, mira, acá tengo datos, se calcula que la inversión de las petroleras baja de 9.000 millones a 6.500 millones de dólares este mes, de 122 equipos de este año, de 122 equipos de perforación, de junio de 2015 bajó a 83 en junio de 2016. ¿Y por qué? Entonces, hay 2 teorías. Una teoría, lo que explica el gobierno es, esto es porque esto es básicamente porque estamos haciendo reglas más claras para las petroleras y las petroleras venían mal con el gobierno anterior y estamos pagando el costo, que es lo que dice casi de todo. Lo que dicen los críticos al gobierno, dice el gobierno anterior les daba el subsidio, pero estaba cada 15 días con una reunión vigilando. Y estos son más libremercadistas. Y entonces los inversores hacen lo que se les canta. Y me da la impresión que en muchas áreas, ¿viste? Es decir, nosotros venimos a bajar la inflación, pero sube. Venimos a bajar la pobreza, pero sube. Venimos a subir la inversión, pero baja. Entonces, a mí lo que más me genera como inquietud de todo este panorama de las tarifas es, por un lado, lo que dice Maxi Romina, decir, bueno, ¿cómo hacemos para hacer una política que la población la acepte? Que es básico, o que la acepte aún pagando costos, porque en el sur al principio no le aceptaban nada, pero cuando bajaron a niveles razonables se le aceptaron, pero y el mal cálculo, el error que hay en ese cálculo. Eso es lo que le reprochan a Aranguren, que quiso hacer un tarifazo para acelerar la cuestión y ahora tiene que ir para atrás. Que no era la manera de hacerlo. Mirá esto lo distribuyeron, esto es un informe que distribuyeron para las asociaciones de consumidores, una reunión que hubo entre gente de Aranguren con las asociaciones de consumidores. Guía para entender la facturación de electricidad y gas natural en el servicio residencial, porque dicen que iban a salir a explicar cómo era el tarifazo desde el propio Ministerio de Aranguren. Ministerio de Energía. Hicieron una guía para entender. Claro, guía, pero ahora te voy a contar Maxi, una cosa. Perdón, pero eso ya es un error político. Si vos tenés que hacer una guía para explicar cómo se va, o sea, para entender, o sea, para tratar de que la gente entienda cómo es el aumento, es que está mal. Le presentaban esto para tratar de hacerlo en coordinación con las asociaciones de consumidores la semana pasada, el jueves. En la misma reunión, cuando terminó la reunión, le sacaron la guía para entender porque dice que había errores. Dice, no se entiende nada, hay errores. Le sacaron la guía para entender.
una de la Asociación de Consumidores se había llevado 2 ejemplares, le entregó una al funcionario, se quedó con otra y este es el que estamos mostrando. Porque si no, no podríamos tener la guía para entender el tema del tarifazo. Bueno, ellos mismos no lo entendían. Digamos, había errores en la guía que habían presentado. No, pero igual eso habla de una manera de entender la política, o sea, olvídate. Pero si esto no se resuelve políticamente, hasta agosto no va a haber una resolución, porque muchos están apostando que el martes la Corte lo dirime. La Corte no lo va a resolver esto el día martes, porque si la Corte acepta el per saltum, en ese mismo momento se retrotrae el cuadro tarifario previo a los aumentos. Eso no va a pasar. La Corte no va a tratar el per saltum el día martes. Lo que va a decir es puede llamar a una audiencia de estas que llama a la Corte para informarse o hacer un pedido de informes. Pero esto que pensaba que la Corte por ahí le da vía libre, ¿no?, al gobierno y entonces los deja tranquilos, no va a pasar hasta agosto. ¿Por qué? Porque la Corte lo que va a tratar es el caso Mendoza y... Bueno, está Chubut, hay 7 Chubut provincias. Y Mendoza. Dicen, ¿para qué vamos a tratar las 2 cuestiones provinciales? Estamos esperando que nos llegue el fallo de la Cámara de La Plata, que fue nacional, que abarcó a todo el país, que además anuló el aumento de tarifas, no fue una cautelar. ¿Por qué no vamos a tratar estos 2? No tiene mucho sentido. Esperemos que nos llegue finalmente el de La Plata. Pero digo, a menos que no haya... Digo, en el medio tenés la feria. Pero no ibas a decir lo que quería decir era que... otro en el medio. Pero digo, agosto... Llegaste a agosto y la gente hoy no sabe si tiene que pagar con aumento, sin aumento, pedir que la refacture. Bueno, déjame aclarar eso. Acá en la guía para entender cómo es el tarifazo, dicen que si llega el aumento y supera la multiplicación por 5 veces, es decir, un 400% aumento. La gran mayoría de los claro, pero lo que dice la guía, vamos a ver si lo revén esta semana, es que hay que pagar y que te lo acreditan el mes siguiente como crédito a favor. Es decir, que el usuario está financiando a las empresas. Paga, por ejemplo, 17 veces o 27 veces y con el remanente... Eso es como cuando te dicen que te lo van a devolver. Yo nunca vi al Estado argentino devolviendo nada. Bueno, el día que el Estado me devuelva algo, hago un cuadro... No devuelve, pero te da un crédito y te descuenta de la siguiente... No les creo tampoco. Hay que ver si salen mañana o el martes desde el Ministerio Aranguren a decir, miren, vale hasta el tope del 400% y si es más, no lo pague, que sería más rápido. Claro. A ver, cambio total de tema. Los favoritos de Debido, ¿cómo es la historia? A ver, vos sabés que durante el kirchnerismo hubo un gran aporte a la producción audiovisual con la excusa, o sea, el argumento fue tenemos que producir contenidos para TDA, que era la televisión que proponía digital abierta. Claro, que era, ¿te acordás que llevaban en el medio de la pelea? Cuando nosotros empezamos a averiguar de esto, entendemos que el financiamiento, o sea, la ayuda del Estado, la producción audiovisual, está bueno. Digo, no es que pasa en la Argentina, pasa en todos los países del mundo, porque en general es un negocio complicado, producir televisión es caro, necesitas recursos del Estado. Lo que se critica acá es cómo se hizo. O sea, a quiénes se le dio ese dinero, o sea, cuáles fueron las productoras que más dinero recibieron, para hacer qué y a través de qué. ¿Tenemos una tabla ahí de las productoras? Sí, las 5 que más recibieron. A ver, ¿qué es A más A? A más A es la productora de Andrea del Boca. La conocemos todos. Andrea del Boca está primera porque recibió más de 80 millones de mangos. 80 millones y medio. Con razón lloraba, ¿no? En el velorio de Néstor. ¿Viste que lloraba desconsolada? Bueno, ella hizo para hacer desde chiquita. ¿Qué? Desde chiquita el papá corazón lloraba. Claro, sí viene llorando hace tiempo. Ay, bueno, la que está haciendo ahora, porque todavía no terminó la segunda producción, es Mamá Corazón. Mamá Corazón, mira. Sí. Yo veía Papá Corazón. ¿Tener aire? ¿Alguien las vio? Bueno, la primera, que es esa mujer, que fueron un montón de capítulos, que le dieron 43 millones, casi 44 millones de pesos, salió por Canal 7, por la TV pública, se emitió en 2013. Ahora, el año pasado obtuvo un crédito nuevo, o sea, un subsidio nuevo para la producción de esta nueva tira, que es Mamá Corazón, que todavía está haciéndose. Está casi terminada, le falta editarla. Bueno, esa falta de edición era un puchito de plata, entonces el gobierno que dijo, le termino, porque si le suspendo ahora... No tenía sentido porque se había gastado... todo lo que habían invertido. Claro, porque eso pasó con un montón de productoras, que la plata que les habían dado no se la devolvieron, entonces no tenés ni la producción final, porque no les pagan el crédito para completar, pero lo que ya cobraron. Entonces, en este caso, como la mayoría estaba pagado, dijeron que la termine y le pagamos, que en total son 36 millones y medio por esta última producción, que por lo que nosotros sabemos son 26 capítulos. Bien. Un datito de esta que es divertido, porque en la negociación, o sea, en el armado del presupuesto y demás, ella se contrata a sí misma como actriz que actúa en la... y se asigna un sueldo... Espejito, ¿quién puede ser mejor actriz que yo? Vos, Andrea. Ok. Se asigna un sueldo de más de 300.000 pesos. El espejito decía Blancanieves.
La segunda que más plata recibió es Professio Divinitus. ¿Qué es? ¿Qué era del Papa? ¿No, de quién? No, la nata, te pido, por favor. Professio Divinitus. Es, la crearon unos evangelistas. Dame la Tarascus, se llama. En el año 2003 recibió más de 44 millones de pesos. Es de unos evangelistas que están vinculados al programa Enamorar, te debe sonar, porque también era del Ministerio de Planificación de Devido, este programa, viste, de Julio Devido para más amor y amor y demás. Igual es un dato impresionante, que le dé 44 palos a unos evangelistas. Por el poder político de los evangelistas en Brasil, uno reacciona con eso. Claro. ¿Cómo entraron dentro del gobierno progre un grupo de evangelistas que recibía 44 palos? ¿No? Es una productora que tiene, mientras cuento acá, son 3, 6, 7, como 7 tiras, digamos, pero algunos son un solo capítulo, ¿entendés? Y algunas de todas nunca vieron el aire, están en internet, porque cuando uno pregunta dice, bueno, pero lo tenés en CDA o en TDA y podés acceder a ese material. No, está online, pero no es una cosa que vos hiciste una producción para que salga al aire, para que salga en la tele, digamos, como en el caso de Andrea. Ok, ¿Actuel Producciones de quién es? Actuel Producciones está vinculada a Hugo Devido, el hermano de Devido. ¿Por qué te digo esto? En los papeles, si vos vas a mirar a Actuel Producciones, no figura Hugo, pero sin embargo, gente del sector y las propias personas que aparecen, actrices que aparecen en esta productora, dijeron que sí, que él las representaba. Vos hablás con gente del sector de la televisión y cuando se presentaba en las reuniones, decía, representante de Atuel, recibió en total 35 millones y medio de pesos. ¿Underground es la de Sebastián Ortega? Sí, bueno, esta si querés es la más profesional o la que más conocemos, que ha hecho cosas muy buenas. Todas salieron al aire, o sea, llegaron a la tele y recibió 30 millones 800 mil pesos. Estaba vinculado al grupo Olmos también, ¿no? Underground. También. Y la última... O sea, recibía guita del gobierno por 2 canillas, digamos, porque el grupo Olmos banca varios de los medios del gobierno, ¿no? Del ex-gobierno. Del gobierno de Cristina. Sí. La última es On TV, que es de Claudio Villarruel y su mujer. Mira vos. ¿Y esa qué hizo? Esa, hizo tres series, la mayoría de 13 capítulos, salieron al aire también y recibió en total 26.200.000 pesos. Okay. Hay una cuestión con todo esto, Jorge, que es importante destacar, que yo te decía que tiene que ver con el modo en que se hicieron, que es la contratación, porque no es que hubo concursos. Si vos vas a mirar toda la plata que salió de planificación a la producción audiovisual, tenés más de 600 productoras. En estas, el problema es que no hubo concurso, fue una suerte de contratación directa y se hizo eso a través de ¿quién? De las universidades. Claro. Y la universidad que más se repite acá es la UNSAM, que es la Universidad de San Martín. Eso lo hacían por las universidades porque entonces no había que controlar y eso salía del Ministerio de Planificación. Los gastos. Claro, que eso es un poco... No, pero además lo que nos preguntamos, ¿qué hace el Ministerio de Planificación pagándole a productoras audiovisuales? Eso es lo que dice el Humberto del Tiempo, el Ministerio de Planificación, que tendría que estar haciendo rutas, escuelas, por qué estaba poniendo guita en producción audiovisual y que en muchos casos... No, que tenía todo el tema de la obra pública, de la energía, la importación de gas, de combustible. Eso eran los temas del Ministerio de Planificación. Y si lo vas a hacer, hacelo bien, hacelo con concurso, hacelo transparente y que ahora cuando uno pueda ir a ver los números, los encuentre fácilmente. Escuchen esta historia de Romina sobre el oso. Sí, a ver, Daniel Angelici es el presidente de Boca, es el vicepresidente del Colegio de Abogados, es un hombre muy cercano a Mauricio Macri, un hombre que tiene enorme injerencia en la justicia, aunque muchos de ellos lo niegan. De hecho, en las últimas 3 semanas estuvo reunido con jueces, con fiscales, con camaristas, tiene mucha injerencia en los concursos. Si bien los concursos se supone que uno va y hace el concurso y termina haciendo por orden de mérito, mucho termina de inclinar la balanza Angelici. ¿Quién destapó el rol de Angelici en la justicia? Elisa Carrió. Fue el primer golpe de Carrió que era inesperado, no sé si se acuerdan, el programa de Mirta Legrand se sentó y dijo, y el hombre más que la justicia es Angelici, que deje de apretar a los jueces. Carrió dice, este es mi punto donde yo no negocio. O sea, el punto de no retorno es Angelici. Angelici estaba desesperado porque Carrió deje de pegarle porque era constante, era su objetivo, había apuntado los cañones hacia él y no paraba. Trató por distintos medios, mandó muchísimos interlocutores a ver si la convencían. Carrió era indomable. Finalmente se acerca un grupo de gente muy cercana a Mauricio Macri y le explica a Daniel Angelici cómo hacer para que Carrió la termine. Y entonces vienen con la teoría del oso, que yo estuve investigando y efectivamente, digamos, los veterinarios que escribieron al respecto, y esto es así. ¿Qué pasa si te ataca un oso? ¿Esto está chequeado? Esto está chequeado, sí. El 2% de la población que sobrevive a un oso
lo hace de una sola forma, haciéndote el muerto. De hecho, hay mucha bibliografía que después te puedo pasar. Escuchen hechos, chicos, porque nos ataca un oso. Sí. ¿Ok? Si te ataca un oso, la única forma de sobrevivir es hacerte... No, pero mira que te tiro al piso para que lo hagas, porque hay toda una forma, digamos, donde... No es hacerse el muerto así nomás. No es hacerte el muerto así nomás. ¿Cómo es? Vos tenés que abrir las piernas, abrir los brazos, boca abajo. Me da no sé qué con el oso arriba. No es con el oso arriba. Es para evitar... ¿El oso me quiere? No, es para ¿O evitar... es solo por una noche? ¿Pero por qué? Vos te pones boca abajo así, con las piernas abiertas. No voy a hacer eso. Bueno, entonces te mata, qué sé yo. Escuchame un segundo. ¿Eso hizo Angelici con Carrió? No, esto le explica. Exacto. Eso le dice. Bueno. No, eso Esperá. le dice a Angelici que haga Claro. para que Carrió ¿Qué no pasa? lo ataque. Claro, ¿Ok? si vos te tiras boca abajo con las piernas abiertas y los brazos abiertos, al oso le cuesta más darte vuelta. Parece que en esa posición es más difícil. Sí. Si te da vuelta y te vuela, no sé qué es lo que hacen los otros, te da cuenta de que por ahí estás vivo, le estás mintiendo, al oso no le va a gustar. Entonces vos tenés que tratar de estar boca abajo y que el oso no se dé cuenta. Para que se vaya, crea que estás muerto y busque otro objetivo. ¿Qué es lo que hizo Angelici? Exactamente eso. ¿Le salió bien? La verdad que le salió muy bien. Aplicó la teoría del oso. Se hizo el Porque muerto. vos fíjate, no le respondió nunca más. Angelici era un tipo que le solía contestar a Carrió, digamos, cuando tenía oportunidad. Lo contestaba pocas veces, pero le contestaba en la radio. Finalmente se hizo el muerto y que hizo Carrió fue detrás de otros objetivos, que de hecho vos mencionabas a Bresi, a los socialistas. Digo, fue a buscar a otros, que ahora van a hacer lo mismo. Hay que darle la teoría del oso. Tirarse boca abajo en el piso, pero terminó convenciéndolo. Fue la única forma que lograron. Sí, cuando digamos. Carrió ataca, lo que hay que hacer es abrirse de gambas y abrir las manos. Sí, y boca abajo. Y rezar. Y rezar, también. Sí, eso puede ayudar. Algo que no está haciendo Ricardo Lorenzetti, otro de los objetivos, ¿no? De Elisa Carrió, que ahora dijo que después de la feria va a presentar todo para el juicio político. Lorenzetti viene aguantando. Bueno, le explicaban la del oso, no la quiso hacer. Me parece Sí, que ahora no, con el yo tema del tampoco, juicio yo te digo, yo no político, estoy tampoco a vos no te convencía. Bueno, pero es la única forma de sobrevivirle, en este caso, a Elisa Carrió. Bien, nos estamos yendo con una última. Maxi, contame esta historia de la regla de... La maldición de los años... La maldición de los años pares. Mira, la maldición de los años pares. Estos son datos oficiales, Jorge. ¿Qué pasó con el PBI desde el 2012 hasta ahora? Y vos ves claramente El ahí... PBI es la cantidad de bienes y servicios que se producen en un Exactamente, país. ¿qué pasó con el- toda la guita que la Argentina genera. Si ¿ok? la economía creció o no creció. Y uno lo que ve es que en los años pares, que no hay elecciones, la economía cae. Fíjate la caída, ahí tenés, Ahí lo tenés, la caída mirá. en el 2012. Miren este gráfico, es muy increíble. En el 2012 En 2012 la economía cae. ¿Por qué? Pues no hay elecciones. 1% de caída. En el 2013, elecciones, la gran elección que pierde Cristina con Massa en la provincia de Buenos Aires, 2,3% de crecimiento, para arriba. 2014, 2,6% de caída. 2015 se vuelve a subir. Año electoral, nuevamente crecimiento, 2,4%. Y 2016, ese es el pronóstico de la mayoría de los consultores, no hay elecciones, este año va a haber una caída del PBI, ¿Y el año que una viene? contracción de la economía de 2,6 o 2%. Y el año que viene tendría que subir. Ahora, perdón, si yo esto lo entiendo rápido, te digo que hay elecciones todos los años. Bueno, el año que viene... Lo que pasa es que es un delirio, porque toda esta guita que gastamos en los años en los cuales Argentina crece... La pagamos el año siguiente. Bueno, al año que viene nos pasan la factura. Exactamente, el problema de Argentina Es que una está... locura. Exactamente, el problema de la Argentina es que está en un círculo vicioso en el cual en los años pares se hace un ajuste para tratar de pagar lo que se gastó de más en los años impares. Es decir, el año impar, 2013 pasó en el 2015 y vamos a ver si pasa o no pasa el año que viene. Lo que se hace es, se atrasa el tipo de cambio, el dólar, los salarios van por arriba de la inflación, la tasa de interés se pone más baja que la inflación para dar crédito al consumo, la economía se expande y al año siguiente tenés que volver a devaluar. Así estamos desde el 2012. El 2012 está en este Pero no se puede estar así, círculo es un delirio. vicioso en la economía argentina. Bueno, claramente no. Porque si este año vinimos con el ajuste y el año que viene el gobierno de nuevo atrasa el dólar y la economía crece porque seguís teniendo inflación, pero los salarios van por arriba de la inflación, das crédito al consumo, pero seguís en la misma lógica, el ajuste va a venir en el 2018. Me decías el 2017, Miguel Bain, que es el economista... Que fue asesor de Scioli, el bueno. el de la campaña electoral de Scioli, es el más optimista. Dice que el año que viene, justamente con esta lógica, la economía va a crecer 5%. Es decir, que el Olvidate. gobierno va a tomar todo el crédito que pueda, toda la deuda posible. Claro, pero ¿a qué costo? Bueno, Pero porque el año que viene crecemos
y el otro nos comen los albatros, ¿me entendés? está bueno Estamos en la saberlo. misma, es siempre la misma historia. Si Argentina sigue con el desequilibrio de la inflación permanente, es decir, esto de que usamos los dólares, lo gastamos, después atrasamos el tipo de cambio y te ponemos al año siguiente tenemos que evaluar de nuevo, bueno, sí, va a ser un año de crecimiento el año que viene y después de nuevo ajustar. Esta semana en la City la gente murmuraba, Tenenbaum, Tenenbaum, Tenenbaum. Me dicen que Tenenbaum va a hablar de fútbol para todos. Tenenbaum, Tenenbaum. Yo sé porque me lo contó ella, que se la pasa comprando acciones. Y no sé si sabía No, que es no una sé. gran inversora. Ella y Andrea Rodríguez, las dos, son inversoras especulativas, pero de aquellos. El kirchnerismo me obligó, la nata, a aprender sobre la cuestión financiera. Sobre acciones. Y ahora soy una experta. A ver, causa de fútbol. Las financieras de fútbol para todos. En la causa de fútbol para todos había un montón de plata que teóricamente tenía que ir a los clubes. Entonces cuando Servini de Cubría se puso a investigar, descubrió que, y aparecieron un montón de cheques donde la plata no iba directo a los clubes. La AFA le daba a los clubes cheques postdatados con la indicación de que las cambiaran determinadas financieras. Y yo te voy a contar 3-4 historias y te va a sorprender cómo todo tiene que ver con todo. Tal cual dijera Pancho Ibáñez. Mira, primero, hay una financiera que se llama Climafin, que es de un señor... Climafin. Sí, que es un señor que se llama Carlos Dávola. Te podría contar una historia larga, pero tenés este dato. Era financista de varias droguerías en la causa de la mafia por los medicamentos. Pequeño dato. Segundo dato. Hay otro señor, a este por ahí te suena, que se llama Carlos Greppi. Tenía una financiera, claro. ya te voy a decir, una financiera Esa que era se que llama... allanó Yarvide. Exactamente. Claro. Una financiera que se llama Propime. En la misma dirección de donde quedaba Propime quedaban Cabaña Agropecuaria El Sonda, Agropecuaria Monte León Sociedad Anónima, Agropecuaria Agroindus Sociedad Anónima, Junín Cereales Sociedad Anónima. O sea, estaban todos así en la oficina, ponían como 15. Eran todos muy apretaditos. Sí. En raro. todas esas financieras Sí. se cambiaron cheques de fútbol para todos. ¿Qué tiene como curiosidad? En mayo, ahora hace 2 meses, se allanó la casa de Greppi. En un placar encontraron $1.600.000 y 2 millones de pesos. Él dijo, yo no soy la gente común, tengo una financiera y mi manejo de dinero es infinitamente mayor diariamente. No es delito tener plata en un placar. No es delito tener plata. Greppi- ¿Había monjitas o era solo placar? Hasta donde yo sé, adentro del placar No había monjitas. Era Afuera una no falsa sé. oficina, más que un placar, era una oficina falsa. O sea, una Claro, pared, una falsa. claro, una pared falsa y atrás tenía una oficina toda escondida. Hace 2 años, vos recién lo dijiste, Greppi se hizo famoso porque Ollarvide dijo, allánenlo. Llamaron de la Casa Rosada a Carlos Liuzzi, la mano derecha de Zanini, y dijo, no lo allanen. Y Ollarvide obedeció. Así como en la anterior financiera estaba la mafia de los medicamentos, en esta financiera se cambiaban cheques de sueños compartidos, en todas estas de sueños compartidos, y se sospecha que Julio De Vido tenía algún vínculo con ella. La tercera financiera, que también es muy interesante, se llama Amigal. Amigal, en algunas notas lo vincularon con Lázaro Báez, aunque la vinculación es muchísimo más indirecta. Amigal aparece, uno de los socios, aparece en los Panama Papers como propietario de una empresa que se armó en Barack Fonseca, pero que en realidad queda en Estados Unidos. La empresa se llama por acá, Houston Consulting Group. Houston Consulting Group compró con plata negra un piso en el edificio Renoir en Puerto Madero y utilizó una fiduciaria que es la que ingresa la plata en blanco porque la tiene en blanco, que te va a llamar la atención porque se llama el Betty Group, que es la misma que años después compraría SGI. Mirá. Los dueños de Amigal dicen, nosotros no tenemos nada que ver con Lázaro Báez, simplemente que usamos la misma fiduciaria, pero escuchá la historia. Son los que más plata de fútbol para todos cambiaron. Por otra parte... ¿No decían que era de Grondona esa...? No, mirá, era una financiera que cambiaba cheques de muchísimos clubes. No sé si era de Grondona, pero la de mayor. Y también ellos se enteran de que están en la causa por Daniel Angelici, un hombre que acaba de nombrar, que hace el oso. Cada vez que ahora digan Angelici, yo... Son socios en una empresa que tiene el principal casino de Mendoza. O sea que llega por un lado el kirchnerismo, por otro lado llega a un hombre muy cercano al presidente actual. Y la última que te vamos a nombrar es una empresa que se llama Abacón. Abacón es una empresa, una financiera que se funda en Quilmes, no sé si te suena, días antes de que empezara Fútbol para Todos. Mira. Y básicamente trabaja solamente con los cheques del Club Quilmes. Quilmes cambiaba cheques en Fútbol para Todos. Esto, te hago un paréntesis. Todo lo que ustedes vienen contando de Aníbal Fernández tiene un coletazo él acaba de renunciar a la Confederación Argentina de Hockey. En Quilmes. Quilmes es un club que está
tremendamente endeudados, los jugadores no cobran hace 6 meses, pero además de eso... Estamos trabajando en un informe sobre Quilmes. Las barras bravas, las historias de las barras bravas de Quilmes, antes de Aníbal y durante Aníbal, hay muertos, hay ajustes de cuentas, hay denuncias cruzadas, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, 2 o 3 conclusiones de esto. Primero, era uno de los proyectos más queridos por el kirchnerismo, el proyecto madre para golpear al Grupo Clarín, y así lo cuidaron. ¿Te impresiona cómo aún los elementos más sagrados del kirchnerismo terminaron como terminaron? Segundo, están cayendo por ahora en esta historia tipos de la política derrotados y tipos perejiles del fútbol. Los grandes financistas de esta historia no pasa nada. Así funciona la justicia en casi todos los hechos de corrupción. Caen los derrotados, todavía los tipos que siguen teniendo poder no tienen. Tercero, si vos te preguntás por qué Messi duda de venir, por qué renuncia el técnico del fútbol, porque hay muchas razones, pero la dirigencia del fútbol es esto que te estoy contando. Tienen una montaña de plata que surge de la Argentina y son jugadores geniales, y después el Estado pone plata también y se la patinan con fascinerosos, con cuevas, con hinchadas vacías porque hay narcotraficantes que manejan la cancha de fútbol. Y eso, de alguna manera, a mí me parece que todo esto es una gran metáfora del país. Ernesto, déjame agregar algo respecto a la financiera. Una financiera, ¿para qué sirve? Digamos, las empresas van a las financieras para descontar cheques, básicamente. Vos tenés un cheque de un cliente a 3 meses, necesitas la guita hoy, vas y lo descontás y te lo descuentan una tasa de interés. En el caso de los cheques de Fútbol para Todos, eran todos cheques del Banco Nación, es decir, de primera línea o del Credicop en algunos casos, de bancos todos de primera línea. Iban a esas financieras y les descontaban con tasa de descuento del 30-40%, que es lo que se sospecha, que en el descuento de la financiera estaba la coima. Claro. Es decir, que no es que el club también estaba desesperado por los fondos ya y no podía esperar un mes para que cobrar por ventanilla del Banco Nación. Pero iban, aunque tuvieran cheques cercanos, iban a la financiera para descontar con 30, 40, 50% de descuento, porque ahí estaba la coima, el retorno de la guita en negro que a través de la financiera podía volver después. El que armó todo ese sistema era Julio Grondona. Julio Grondona hoy, de estar vivo, estaría preso en Estados Unidos junto con grandes. Sí, claro. Cuando muere Julio Grondona, logra lo que... Te moriste a tiempo, Julio. Logran lo que no logró ni Michael Corleone, es decir, van a su entierro la entonces presidenta Cristina Kirchner y el actual presidente Mauricio Macri, que venía del fútbol. Es la Argentina. Bien, ahora sí, para terminar, Mangel, ¿procesan a debido? Está procesado, la Cámara va a confirmar efectivamente su procesamiento en la causa de 11 por descarrilamiento agravado y defraudación al Estado, un debido que tiene mucho que agradecerle a la banca y a los fueros, porque realmente con todos estos reveses y en esta causa con la cantidad de detenidos que tiene, Ricardo Jaime efectivamente está detenido también, bueno, tiene que agradecer y mucho, porque esta semana previo a la feria una de las noticias más importantes va a ser justamente esta, que se confirma que Julio Debido está procesado por la tragedia de 11. Señores, nos fuimos. Empieza Iván de Pineda ahora a hacer combo con nosotros todos los domingos, así que quédate en sintonía con el 13 y para el resto de la vida, hacé como Angelici.